Y este además es un tema de análisis. Nos vamos hasta La Plata. En Argentina está el periodista, analista político, investigador, también profesor universitario Héctor Bernardo. Profesor Héctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer acompañarlos. Gracias por acompañarnos. Acá hay unos elementos que son infalibles para el análisis, profesor, y es que Macri no desmiente el envío de material. Es decir, está confirmando que hizo envío, pero justifica que una parte de ese material, asegura, era para proteger la embajada de Argentina en Bolivia. Uno, ¿cómo se protege entonces una misión diplomática en un escenario en conflicto? Y dos, profesor, Macri está tratando de escabullirse de un inminente juicio por complicidad, además, en masacres. La verdad que Macri está buscando excusas, está junto con su equipo, junto con los que fueron sus ministros, están tratando de negar primero negaron, después intentaron justificar el envío de armas. Primero la ministra de Seguridad y otros de sus funcionarios decían que no había sucedido. Ahora, como ustedes bien señalaron, dicen que sí, que sucedió, pero que era material para proteger la embajada. La embajada no necesitó ningún acto de protección, no hubo ninguna agresión contra la embajada argentina, sin embargo ese material nunca volvió a la Argentina. Entonces, ¿qué pasó con ese material? Si no fue entregada, como se sabe hoy por los documentos, a las fuerzas aéreas bolivianas. Se va cayendo la mentira de Macri y la mentira de su equipo, una tras una se van cayendo esas mentiras, porque ese material llegó el mismo 13 a Bolivia y ese día 13 está fechada la carta de agradecimiento del jefe de la Fuerza Aérea Boliviana por el envío de ese material y por colaborar con el gobierno de facto de Yanine Áñez. Y recordemos, el 10 de noviembre fue el golpe de Estado, el 13 llega el material enviado por el gobierno de Macri. El 15 es la masacre de Sacaba y el 19 la masacre de Sencata. Y indudablemente ese material enviado por Argentina, que nunca volvió a nuestro territorio y que no fue usado para la defensa de la embajada, fue usado para agredir al pueblo boliviano. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa de Bolivia dice que, bueno, que va a investigar estas acciones. Pero mientras esto ocurre, digamos, en corto y en mediano plazo, profesor, ¿cuál sería el siguiente paso del gobierno de Luis Arce, del gobierno de Bolivia, para buscar justicia? Mientras se mantiene en curso, desde luego, esta investigación que, reitero, se comenzará a hacer en la Asamblea Legislativa Boliviana. Bueno, sin dudas deberá hacer un recorrido por toda la articulación que hubo en el golpe. Es un golpe, como bien señalaban ustedes en su informe, articulado desde Estados Unidos. Es un golpe en el que la OEA tuvo un rol fundamental, diciendo que había fraude en unas elecciones que no había, pero así justificando una movilización de un sector reaccionario de la sociedad, con el discurso de Almagro justificando la agresión de los sectores, como dije recién, más reaccionarios de Bolivia contra el gobierno de Evo Morales, justificando el accionar de la policía, justificando el accionar del ejército, y colaborando ahí sin dudas los gobiernos de derecha de la región, el gobierno de Macri, el gobierno de Bolsonaro, el gobierno de Iván Duque, el gobierno de Lenín Moreno, que está comprobado también envió material bélico a Bolivia. Entonces toda esa articulación indudablemente estuvo hecho por quien es el jefe de Almagro, quien es el jefe de Macri, quien es el jefe de Bolsonaro, que es el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esa articulación llevó al golpe de Estado. Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, estuvo en septiembre en Argentina, en Jujuy, en una provincia limítrofe con Bolivia. Ahí se articuló parte del golpe. Ese fue un rol fundamental. El rol del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, también tiene un rol clave en ese golpe. Hay un personaje que es el embajador argentino en Bolivia en aquel momento, Álvarez García, que habrá que ver bien cuál fue su rol. Hay denuncias que dicen que Normando Álvarez García sabía que Camacho, que incluso el propio Luis Camacho, Fernando Camacho, le había pedido un posible asilo político en caso de que el golpe fallara. O sea,
el embajador argentino sabía del que se venía el golpe en Bolivia. Bueno, hay toda una articulación, una serie de actores que deben ser desenmascarados, que deben ser puesto claramente cuál fue su rol en el golpe de Estado y después llevarlos a juicios en los tribunales de Bolivia y en los tribunales internacionales para que todos paguen por lo que han hecho. Romper la democracia en Bolivia, matar a muchos habitantes de ese país, mucha gente de ese pueblo, gente inocente que quería defender la democracia, que quería defender su voto y que fueron masacrados en Sencaba y en Zacata por defender justamente su voto, por defender la democracia y por estar en contra de un gobierno de facto que estaba sostenido por la Embajada de Estados Unidos y por estos gobiernos de derecha de la región. Héctor, valioso análisis. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.